Tauro, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito, ¿cómo estás? Qué gusto verte de vuelta. Esta es una tirada a lo loco, no tiene fecha. Cuando llegue a ti es el momento indicado para que recibas estos mensajes. Y voy a estarte enviando mensajes urgentes, cosas que necesitas escuchar en este momento cuando te llegue esta lectura de parte de tus ángeles. ¿Empezamos? Tienes la carta del Sota de Copas. Y cuando yo veo esta carta del Sota de Copas para ti, me están hablando de esa energía en donde siento como si tuvieses un nudo en la garganta. Para algunos puede ser una situación que estés experimentando, una situación que esté pasando a tu lado, o puede ser que alguna persona a tu alrededor te hace sentir con un nudo en la garganta que no puedes expresarte, no puedes hablar, no puedes decir las cosas como tú las sientes. Es como si alguien estuviese tratando de silenciar tu voz. Y estoy haciendo las lecturas como las hacía regresando a mis raíces, como las hacía al comienzo. Espero que las disfrutes, déjame tu dedito para arriba si te gusta de esa manera. Pues yo las hago con mucho amor para ti. Mira, tienes la carta también del ermitaño. Y esto es una energía como, siento que alguien está tratando de apagar tu luz. Siento que alguien está tratando, tal vez una persona que tiene más experiencia que tú, una persona que puede representar un padre, una madre, una abuela, un abuelo, un maestro, un jefe. Recuerda que son lecturas generales y se aplica de una manera distinta para cada uno de ustedes. Siento con estas dos cartas, fíjate que esta tiene la copa, esta tiene la lámpara, esta con la estrella, aquí tiene el pez adentro y este tiene la estrella adentro. Siento que hay algunos de ustedes que se pueden estar sintiendo atrapados o que hay una persona en tu vida que te está haciendo sentir de esa manera. Alguien está tratando de silenciarte, de apagar tu voz, de apagar tu luz. Y no puedes permitir entonces esa energía. Para algunos de ustedes también esto puede ser tal vez en tu familia, en tu trabajo, con tu pareja, donde no te puedes expresar. Déjame aclarar esas cartas con mi nuevo mazo. No es mío, este mazo es unas cartas de Normand, no lo creé yo, de repente creo uno yo. Este yo lo compré porque lo vi, me enamoré del mazo y dije, tengo que tenerlo para mis guerreras y mis guerreros que les va a encantar. No está patrocinado, lo compré porque en verdad lo vi y me encantó. Tienes la carta de la luna, aclarando el miedo. Y hay otra carta también que quiso salir, la carta de las montañas. Y fíjate, mira cómo están relacionadas estas dos cartas. Ambas tienen montañas. Las montañas representan dificultades que tienes que, ¿sabes? Cuando tienes que escalar una montaña, siempre se habla de llegar a la cima de la montaña. Y yo veo que tienes aquí a personas que están evitando que tú trates de llegar a esa cima de la montaña. Puede ser un compañero también en los estudios, un compañero, una compañera, un profesor, una profesora en tus estudios que está poniéndotelas difícil. Hay alguien aquí que te la tiene velada. Y ustedes saben que en mis lecturas, pues yo te digo las cosas como yo las veo, y principalmente en esta lectura especial que son mensajes urgentes. Aquí yo te voy a decir las cosas difíciles que están pasando. Por supuesto que vamos a encontrar una solución. Yo te voy a sacar ahora una carta para la solución de esto, pero yo te voy a decir las cosas difíciles. Pues en la medida en la cual estas cosas, así como las tiradas que yo hacía de frente a frente, dime si te gustaría que vuelva a hacer esas tiradas de frente a frente donde te los digo sin pepitas en la lengua. Siento que esta energía de que hay una persona que te está, como se dice en inglés, rain on my parade, que están como echándote agua para que no llegues a tus metas, para que no llegues a tus sueños. No te puedes rendir, no puedes permitir que esas personas se salgan con la suya. Tienes la carta del caballero de oros y también la carta de la rueda de la fortuna. Tú puedes darle la vuelta a esta situación, ¿eh? Tú puedes darle la vuelta a esta energía. Y estas cartas están hablando de unas personas tal vez que están sintiendo celos, están sintiendo envidia de tu journey, de tu trayectoria, de tu camino, de lo nuevo que estás haciendo. Y estas personas entonces están buscando la manera de apagar tu luz. No lo permitas, porque lo que viene para ti es algo muy hermoso. Y tengas o no tengas éxito en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo en estos instantes, funcione o no funcione, es un paso que te va a estar acercando mucho más de esta suerte y de este éxito. Tu suerte va a cambiar. Pero tienes que tomar estas decisiones en base a lo que tú sientas. Y mira, para ti yo percibo esa energía donde alguien está tratando de convencerte de que no hagas algo.
Al final del día yo siempre les digo, ustedes son responsables por las decisiones que ustedes toman. Y yo creo, mi opinión, por la experiencia también que he tenido, que no hay errores. Lo que nosotros vemos como errores, que son situaciones a veces bastante difíciles, es simplemente un desvío en nuestro camino, que nos va a llevar entonces a tomar otras decisiones para finalmente llegar a nuestra meta. Y eso es una puerta que te dice, por aquí no, toma la otra. Entonces siento aquí que alguien te está diciendo que, ay no, pero ¿por qué hiciste eso? ¿O por qué vas a hacer eso? No lo hagas, no te vayas, no dejes a esa persona, no cambies de trabajo, no cambies de estudio, quédate donde estás. Hay alguien que te quiere mantener allí. Bueno, tú cambias tu suerte. Vamos a ver qué otro mensaje sale para ti. La carta de la emperatriz, la carta del 3 de oros. Aquí hay una energía donde definitivamente estamos hablando de un nuevo proyecto, de algo nuevo que viene para tu vida. Pero va a tomar tiempo con esta carta de la emperatriz en que esto se manifieste, en que este proyecto se manifieste. Hay algo tal vez en lo que estás trabajando que va a demorar tiempo, y aquí la carrera es de resistencia, no de velocidad. Ese es el mensaje que te doy. El consejo, si pudiera darte un consejo en estos instantes, la carrera es de resistencia. Y puedes ir a paso de tortuga, pero igualmente llegar a tu meta. Tienes que, para algunos de ustedes, pues quienes quieren recibir este mensaje, yo te lo mando con mucho amor. Si tú quieres recibirlo, pues abre tus energías, abre tu corazón y recíbelo. Para algunos de ustedes es ese mensaje de no te compares con los demás, y al final del día tú tomas las decisiones en base a lo que tú sientas que te hace feliz. Y te lo repito, pues parece que para alguien necesita escuchar eso nuevamente. No es una no es una carrera de resistencia, de velocidad, es una carrera de resistencia. No es el que hace las cosas más rápido, no es el que obtiene más en menos tiempo, es quien se mantiene firme a pesar de las situaciones y quien se encarga de cambiar o adaptarse. ¡Wow! Mira tú. Sales de la oscuridad hacia el sol. Pero te digo una vez más, este proyecto va a tomar su tiempo. Y parece que a los 3 meses hay alguna persona que en este proyecto, dentro de 3 meses, tal vez alguna persona que esté tomando la decisión de desistir. Y si al final del día tú sientes que ese no es el camino o no es la ruta para ti, siempre escucha tu corazón. Y haz lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Lo que me gusta de todo esto es que la carta del sol te está hablando a ti de que los resultados van a ser positivos y van a ser alentadores para ti. Ahora, recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir este video. En los comentarios déjame tu nombre, tu país, para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y solamente recuerda que en los comentarios hay personas malintencionadas que están dejando números de teléfonos de WhatsApp diciendo que te comuniques con ellos, te van a estar pidiendo dinero, te van a estar diciendo de que esas personas ahí atraen el amor, te regresan a tu ex. Por favor, no caigas en ninguna de estas estafas, ni estés enviándole dinero a nadie. Yo no me comunico con nadie por medio de WhatsApp. Han creado cuentas falsas con mi nombre y también con otros nombres. Por favor, cuando veas esos mensajes, te agradecería que los reportes. Déjame sacar una carta más. La carta del 6 de espadas. Aquí hay un viaje, una mudanza. Tal vez algunos de ustedes están pensando en dejar atrás el trabajo, estar dejando atrás a una pareja, y alguien está tratando de convencerte de que no lo hagas. Dejar un país, dejar una ciudad, dejar un estado. Y aquí te están diciendo entonces, no lo hagas. Eso es lo que te quieren silenciar, pero tu corazón te está indicando lo contrario, y es algo que tienes que experimentar. Y si tienes que, por ejemplo, irte a otro país, a otra ciudad, y probar suerte, y a los 3 meses tú dices, ¿sabes qué? Mejor no. Pues al final del día es tu decisión. No fue... Y que no venga ninguna de estas personas, por favor, ni siquiera le hagas caso. Es que te dijeron, ay, te lo dije, córtalas y por favor no te comuniques con ellas más. Perdóname. Sabes que a veces yo entro en modo papaoso. Pero principalmente es esa energía. Al final, lo que tú decidas te va a llevar al camino de la felicidad, y sales de la oscuridad, llegas a esa cima de esa montaña. Y mira, aquí también hay otra montaña. Increíble que en las 3 cartas que utilicé para aclarar, hay montañas en las figuras. Vas a llegar a la cima, vas a llegar a tu objetivo. Mantente enfocada, mantente enfocado. Muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Besitos. Namaste. Te decreto luz y progreso.